No más esclavitud. No más esclavitud es el tema de este mensaje, es el título de este mensaje, basado en Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 20. No más esclavitud. Vamos a seguir estudiando este tema en semanas siguientes. Vamos a seguir profundizando acerca de él. Es el tema central de la epístola. De hecho, el versículo que estamos memorizando, Gálatas 5:1, tiene como propósito que nosotros recordemos esta verdad. Que somos libres en Cristo y debemos permanecer fieles y firmes en esa libertad. Hemos dicho antes, a razón del alejamiento que los Gálatas estaban teniendo del Evangelio por seguir otro falso evangelio, hemos dicho que Pablo les presenta una defensa del verdadero evangelio para exhortar a los Gálatas a permanecer firmes y libres en Cristo. Hasta este punto de la carta, Pablo ha hecho una presentación de todos los argumentos posibles para presentar su mensaje con toda claridad. Y aunque Pablo se ha mostrado preocupado por los Gálatas, los capítulos anteriores han tenido un tono más impersonal. Parecieran ser los capítulos anteriores como una clase de doctrina, como una exposición de doctrina a los Gálatas. Pero en este capítulo, en el capítulo 4, el tono del discurso cambia a algo más personal. El tono cambia a un mensaje más personal. Desde el corazón mismo, Pablo escribe a los Gálatas en esta siguiente porción de una manera más sensible y más personal. En estos versos encontramos quizá las palabras más intensas de afecto personal que Pablo haya empleado en cualquiera de sus epístolas. Ya no solo se dirige como un predicador o un maestro hacia los Gálatas. Pablo derrama su corazón con una exhortación personal a estos creyentes en la región de Galacia. Derrama su corazón. No más esclavitud es el mensaje que predominará en esta porción. No más esclavitud. Hermanos, iglesia, no me dejará mentir en esto. La mayoría de los hombres, no me estoy refiriendo específicamente a los varones, sino al género, perdón, no específicamente al género, sino a todo hombre sobre la faz de la tierra, tendemos fácilmente a olvidar. Tendemos fácilmente a olvidar. En su comentario titulado El mensaje de Gálatas, John Stott menciona el relato el relato extraordinario de John Newton, autor del himno Sublime Gracia. Newton fue hijo único y perdió su madre a los 7 años. A la edad de 11 años se adentró en el océano como marinero y se involucró en la trata inhumana de esclavos africanos. Endurecido por la maldad que le rodeaba, pronto superó en inmoralidad, vulgaridad y blasfemia a sus compinches. Sin embargo, a los 23 años, su barco fue rodeado por una tormenta severa y al temer por su vida, invocó a Dios por misericordia y fue salvado de manera maravillosa. Como no quería olvidar, escuche bien, como no quería olvidar la profundidad pecaminosa de la que había sido rescatado por la gracia de Dios, Newton escribió después las palabras de Deuteronomio 15:15 sobre la pared de su casa. Para no olvidar, Newton escribió las palabras de Deuteronomio 15:15, las cuales dicen: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. No sé qué tal sea su memoria, pero es indudable que todos los hombres tendemos a olvidar.
Como Newton, quizá bien nos haría tener presentes a la puerta de nuestra casa aquellas palabras que nos ayudaran a recordar de qué fuimos rescatados, cómo es que fuimos rescatados y para qué es que fuimos libertados. Y esta mañana, a través de esta porción de la Escritura, esta mañana en este sermón, quiero, hermanos, alentarnos a no olvidar de dónde fuimos liberados, a no olvidar lo que el Evangelio ha hecho en nosotros, a no olvidar para qué fuimos hechos libres. No más esclavitud, hermanos, no más esclavitud. No olvidemos de dónde fuimos liberados. No olvidemos lo que el Evangelio ha hecho en nosotros. No olvidemos para qué fuimos hechos libres y no más esclavitud. Basta ya la esclavitud. Ve ahí el versículo 8. Voy a leer hasta el verso 11. Y así nos adentramos a la primera sección de este pasaje. Capítulo 4, verso 8. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. No olvides de dónde fuiste liberado. Ese es el primer principio que quiero dejar en nuestros corazones. Pablo le recuerda a los Gálatas quiénes eran antes de que recibieran el Evangelio. Eran esclavos de sus ídolos. Eran una nación pagana. Servían a dioses falsos. Y sin duda a los creyentes judíos que se encontraran en esta región eran esclavos de la ley. Pero en ese tiempo no conocían a Dios. Deja en claro Pablo esto, no conocían a Dios. Eran ignorantes de la verdad del Evangelio. Mas ahora ellos conocen a Dios. Lo cual lleva a Pablo a preguntarles, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Antes era otra historia, porque no conocían a Dios. Pero ahora conocen a Dios. Así es que Pablo se pregunta por qué quieren volver otra vez a esas cosas. Antes vivían en la ignorancia del Evangelio, pero ahora conocen el Evangelio. ¿Por qué quieren volver otra vez a las mismas cosas? Ahora, hermanos, note esto. No es que los Gálatas estuvieran volviendo a sus viejos ídolos. Más bien estaban levantando nuevos ídolos en sus corazones. Ahora no servían a piezas de barro o de madera, mas eran siervos del cumplimiento de las leyes, de las tradiciones, teniendo un estricto cuidado, dice Pablo, de los días, los meses, las estaciones y los años. Parecía un nuevo tipo de esclavitud. Y Pablo les recuerda que ahora son hijos de Dios, son conocidos por Dios y de esta manera incluso realza la obra de Dios en ellos. Como cantábamos, pues la salvación es del Señor. Dios tomó la iniciativa. Y dice el verso 4 que estamos memorizando, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pablo le recuerda esto a los Gálatas, hermanos. Pablo nos recuerda esto, que ahora somos hijos de Dios, que ahora somos conocidos por Dios,
Él tomó la iniciativa y Él envió a su Hijo a redimirnos de la maldición del pecado, de la esclavitud de la ley. Dios envió a su Hijo para redimirnos de toda esclavitud a fin de que podamos ser llamados hijos de Dios. Y Él envió su Espíritu a nuestros corazones. Este atestigua a nuestro espíritu que verdaderamente somos hijos de Dios. Es el sello de nuestra redención. Por medio de Él nosotros clamamos: Abba, Padre. Y el Señor nos ve como hijos. Y el Señor nos trata como hijos. El Señor nos recibe como hijos. El Señor nos guarda y nos ama como sus hijos. No debemos olvidar esto. No debemos olvidar quiénes fuimos, de dónde fuimos rescatados. No debemos olvidar quiénes ahora somos. La pregunta entonces es legítima, hermanos. Ahora que son hijos de Dios y no esclavos, piensen esto. Ahora que somos hijos de Dios y no esclavos, ¿por qué querríamos volver nuevamente a la esclavitud? Pablo le hace esta pregunta a los Gálatas. Ahora son hijos, ya no son más esclavos. ¿Por qué quieren volver otra vez a la esclavitud? Así es que, hermanos, iglesia, no olvides de dónde fuiste liberado. No olvides de dónde fuiste liberado. El corazón pastoral de Pablo se hace presente en esta carta. Él teme por la condición espiritual de los Gálatas. Teme que su trabajo parezca vano en estos creyentes que se están olvidando del Evangelio. Están olvidando de dónde fueron liberados. Están olvidando que ahora son hijos y no más esclavos. Hemos dicho al principio que los hombres tendemos a olvidar. Así es que esta exhortación pastoral de Pablo a los creyentes gálatas también es una exhortación pastoral para nosotros, iglesia. Para todos los creyentes que con facilidad pueden llegar a olvidar de dónde fueron liberados. Y yo te pregunto, querido hermano, ¿de dónde fuiste liberado? ¿De qué te liberó el Señor? No olvides de dónde el Señor te rescató. Esto es esencial para ser librado de la esclavitud, para no volver más a la esclavitud. No olvidar de qué te liberó el Señor, de dónde te liberó el Señor. Y cada uno de nosotros, en contextos distintos, el Señor nos encontró y nos dio libertad. Quizá en algunos de nosotros nuestros pecados y nuestras faltas de las cuales fuimos libertados parecían ser más escandalosas que las de otros más aquí. Pero seguíamos siendo tan pecadores como todos los demás. ¿De dónde te liberó el Señor? ¿De dónde fuiste liberado? Piensa en esto un momento. Quizá de una atadura a una adicción. Quizá de relaciones conflictivas que estaban perjudicando tu ambiente laboral o tu ambiente familiar. ¿De dónde fuiste liberado? Quizá rotundamente el Señor te liberó de la idolatría, de adorar a aquellos que no son dioses como a los Gálatas, de adorar figuras hechas de mano. Quizá alguno entre nosotros fue liberado incluso de deliberadamente adorar a Satanás, adorar a la muerte. ¿De dónde fuiste liberado? No olvides de dónde te rescató el Señor. No más esclavitud. No olvides de dónde fuiste liberado. Leamos el verso 12 en adelante. Voy a leer hasta el verso 16. Y mientras seguimos avanzando en este tema, no deje de pensar en el hecho de dónde el Señor nos liberó. Pues no debemos olvidar de dónde fuimos liberados. Y si bien la intención de esta pregunta no es remover nuestras conciencias al punto de avergonzarnos, sino de dar la gloria al Señor por el lugar de donde Él nos rescató y la manera en la que Él nos libertó.
pero también es para que no volvamos al mismo lugar de donde fuimos libertados. Que no nos revolquemos en la misma suciedad de donde ya fuimos levantados y limpiados. Esa es la intención de llevarnos a pensar en esta pregunta. Esa es la intención de llevarnos a considerar que no debemos olvidar de dónde fuimos liberados. Versículo 12. Les ruego, hermanos, y vea el tono que emplea Pablo ahora a partir de este verso 12. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes, de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad. He aquí nuestro segundo principio para el día de hoy, hermanos. No olvides lo que el evangelio ha hecho en ti. No olvides de dónde te liberó el Señor. Y no olvides lo que el evangelio ha hecho en ti. Como lo dije hace un momento, en este verso 12, Pablo exhorta a los Gálatas con todo el corazón. Hay un tono más personal en la manera en la que ahora Pablo se dirige a los Gálatas. Les ruego, hermanos, les ruego, les suplico, háganse como yo. ¿Qué les está tratando de decir Pablo con estas palabras? Es decir, háganse libres de tratar de ganar la salvación por medio de guardar la ley. Háganse libres de tener que vivir en sumisión a sus símbolos, a sus ceremonias, a sus rituales, a restricciones externas. Pablo ha dicho de sí mismo en esta misma porción: yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Así es que Pablo les está invitando, les está rogando, háganse como yo. Y usted puede recordar quién era Pablo, antes llamado Saulo. Hemos hablado acerca de su testimonio en porciones anteriores en esta misma carta. El testimonio de Pablo fue uno que no buscaba los ritos externos para salvación, a diferencia de quién fue Saulo. Él mismo dice en el capítulo 2, versículo 16, sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo. Pablo perseguía todas estas cosas y era celoso de todas estas cosas. Era fiel a su religión, era devoto a su religión. Era uno de los más estrictos en comparación a otros de sus contemporáneos. Y él dice y reconoce esto: ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino que por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo. Y Pablo le está rogando a los Gálatas: háganse como yo. Dejen de buscar el favor de Dios por medio del cumplimiento de todas estas cosas. No más esclavitud. No olviden lo que el evangelio ha hecho en ustedes. Hermanos, los Gálatas tenían el testimonio de Pablo, conocían lo que el evangelio había hecho en él, y Pablo les llama a ser como él en este sentido. Imagínense, si Pablo no hubiera actuado de esta manera, si Pablo hubiera actuado de otra manera delante de los Gálatas, no habría tenido el carácter para tal petición, para decirles háganse como yo.
Si los Gálatas hubieran conocido a un Pablo que aún seguía guardando las tradiciones y los mandamientos de la ley, los mandamientos ceremoniales, si ellos hubieran conocido a un Pablo aún celoso de las enseñanzas de sus ancestros, los Gálatas no tendrían razón de hacerle caso a Pablo ante este ruego: háganse como yo. Porque el mensaje predicado por Pablo no sería congruente con su estilo de vida. Este era el caso de los judaizantes, quienes pretendían predicar el evangelio de la gracia, pero sumaban a este el mérito de las obras personales para ganar el favor de Dios, el cumplimiento de la ley, el resguardo de las tradiciones y las fiestas judías. Hermanos, pero el evangelio no solo había hecho algo en Pablo. Cuando el evangelio vino a los Gálatas, hizo algo en ellos también. Y los Gálatas no debían olvidar lo que el evangelio había hecho en ellos. Porque ellos no solo recibieron a Pablo como mensajero, sino que, como vemos en la porción que hemos leído, lo recibieron en sus padecimientos y le trataron con gracia y con amor. Y hermanos, eso es algo que solamente el evangelio puede hacer. Eso es algo que solamente el evangelio puede hacer. ¿Por qué? Entendamos esto. Quizá usted y yo leemos esto a primera vista y decimos: no hallo por qué solo el evangelio puede hacer esto. Veámoslo en su contexto. En tiempos antiguos, sin el beneficio de las medicinas, de buenas medicinas, buenos medicamentos, buenos antisépticos, sin vendajes y otros elementos modernos para cuidar de un enfermo, las enfermedades con frecuencia desfiguraban el semblante y producían olores desagradables entre los enfermos. La mayoría de los pueblos antiguos, incluyendo a los judíos, consideraban la aflicción física como una forma de juicio divino. Así es que, sumados a estos elementos, el desfiguro, el desagrado, no solamente físico, sino incluso lo que se percibía a través del olfato, y sumado a considerar la enfermedad como un juicio divino, hacía de los enfermos personas despreciables, personas indignas, personas no gratas ante la sociedad. Por eso digo, esta actitud que los Gálatas tuvieron para con Pablo solo es algo que el evangelio pudo haber hecho en ellos. Eso es algo que solo el evangelio puede hacer. En medio de este contexto, los Gálatas no despreciaron a Pablo. Y Pablo dice: ningún agravio me hicieron, sino que lo recibieron como un ángel de Dios. Y dice Pablo: como a Cristo Jesús mismo. Esto es algo que solo el evangelio puede hacer, hermanos. Mientras la ley y las tradiciones les hubieran obligado a repudiar a aquel enfermo predicador, porque eso es algo que hubiera demandado la ley y las tradiciones de estos hombres, el evangelio los llevó a recibirlo con gracia y con amor. Al punto, dice el apóstol Pablo, que ellos hubieran estado dispuestos a sacarse sus propios ojos para dárselos a él. Hay quienes dicen que esa es una figura de lenguaje simplemente para enfatizar el sacrificio que los Gálatas estarían dispuestos a hacer por Pablo. Hay quienes dicen que quizá la enfermedad de Pablo tenía que ver con la vista y por eso hace esta referencia. No sabemos qué enfermedad aquejaba a Pablo. Hay quienes dicen que era malaria, hay quienes dicen... Hay diferentes argumentos. No sabemos qué enfermedad tenía Pablo, pero lo que sí podemos saber es que no era una persona muy grata para cualquiera. Y al venir a los Gálatas a predicar el evangelio en esta condición de enfermedad, ellos le recibieron. Ellos le trataron bien. Ellos estaban dispuestos incluso a dar su vida por él, si así fuera necesario. Una vez más, hermanos, esto es algo que solamente el evangelio puede hacer. Pero parece que los Gálatas habían olvidado lo que el evangelio había hecho. Pablo les pregunta: ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron?
Gálatas, ustedes me trataron así, me recibieron así, me amaron así, me cuidaron así. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Y después les pregunta, ¿me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad? Como si Pablo les estuviera diciendo, antes éramos amigos muy queridos. Me recibieron y me trataron muy bien. Ahora resulta que vengo a ser constituido su enemigo por hablarles la verdad. ¿Dónde está aquel sentido de bendición que tuvieron? Los gálatas habían olvidado lo que el evangelio había hecho en ellos. Es como si Pablo les estuviera diciendo, desde el principio se sintieron felices y satisfechos conmigo y con el mensaje de gracia que les prediqué. ¿Qué les hizo perder esa satisfacción? Ese sentido de bendición, es a lo que Pablo se está refiriendo. ¿Qué les hizo perder esa satisfacción, esa dicha, esa alegría con la cual me recibieron a mí, el mensaje que les predicaba? ¿Por qué se han puesto en mi contra y en contra del evangelio de la gracia? ¿Qué está pasando? Obviamente Pablo sabía lo que estaba pasando, pero está exhortando a los gálatas, está rogándoles que no vuelvan a la esclavitud, que no se olviden de donde el Señor les ha liberado, que no se olviden de lo que el evangelio ha hecho en ellos. ¿Qué ha pasado con el amor? Dice un comentario bíblico. ¿Qué ha pasado con el amor, la bendición y la felicidad que experimentaron cuando oyeron el evangelio y confiaron en Cristo? Repito, ¿qué ha pasado con el amor, la bendición y la felicidad que experimentaron cuando oyeron el evangelio y confiaron en Cristo? Oh, hermanos, iglesia, no olvidemos lo que el evangelio ha hecho por nosotros. No olvides lo que el evangelio ha hecho por ti. El pastor John MacArthur dijo, nada rompe el corazón de un pastor, maestro o misionero fiel como ver a una persona a la que ha llevado al Señor apartarse de la fe. Cuanto más aflige al Señor la deserción de alguno de los suyos. Y en este sentido, hermanos, como pastor y amado hermano de esta iglesia, les ruego, hermanos, no olvides lo que el evangelio ha hecho en ti. No abandones la fe. Por atractivos que parezcan otros mensajes, por satisfactorios que parezcan otros argumentos, no olvides el evangelio que te ha sido predicado. Recuerda el amor, la bendición y la felicidad que experimentaste cuando oíste el evangelio y cuando creíste en Cristo. No olvides esto. Si es necesario, recuérdate las palabras de Apocalipsis y vuelve a tu primer amor. No olvides lo que el evangelio ha hecho en ti, porque solemos olvidar. Y cuando olvidamos lo que el evangelio ha hecho a nosotros, incluso nos volvemos legalistas en contra de otros. Nos volvemos severos no solo con nuestro propio pecado, sino con el pecado de los demás, y mayormente con el pecado de los demás. Faltos de gracia y misericordia. Los gálatas habían olvidado de la manera en la que habían recibido de Pablo el evangelio y cómo ellos mismos habían recibido a Pablo. Y ahora se estaban volviendo del lado de aquellos que, como Pedro, viendo venir a los judíos, se apartaban de los que eran despreciables, de lo que era impuro. En este sentido, si hubiese sido así, hubieran rechazado a Pablo cuando él se acercó a ellos enfermo. Pero el evangelio produjo en ellos una respuesta diferente, una respuesta de gracia, una respuesta de amor y misericordia. Ellos recibieron no solamente a Pablo, sino recibieron la verdad del evangelio y la abrazaron, la creyeron. Y el evangelio comenzó a transformar sus vidas. Pero ahora Pablo les pregunta, ¿qué está pasando? ¿Dónde quedó aquella actitud con la cual me recibieron cuando fui a ustedes por primera vez para predicarles el evangelio? Parece que un fuego se había apagado en sus corazones. Iglesia, no olvides lo que el evangelio ha hecho en ti. Ten presente de dónde el Señor te ha liberado
y no olvides lo que el Evangelio ha hecho en ti. No más esclavitud. No volvamos a las mismas cosas. No nos alejemos de la verdad. Permanezcamos firmes en el Evangelio que nos ha sido revelado por gracia, gracia misma que nos ha dado fe para creer, y al creer hemos recibido de Cristo salvación y nueva vida. ¿Quién lo merecía? Ninguno de nosotros. ¿Quién había hecho algo para ganarlo? Ninguno de nosotros. Es por gracia en Cristo Jesús. Es por su obra perfecta de aquel quien, cumplido el tiempo, fue enviado para redimirnos de la esclavitud, para que pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Y una vez hechos hijos, el Espíritu de su Hijo fue dado a nuestros corazones y clama en nosotros: Abba, Padre. Somos suyos, somos siempre suyos. Cantábamos de esto. No olvide lo que el Evangelio ha hecho en usted. No olvides lo que el Evangelio ha hecho en ti. Porque tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar. Versículo 17. Y vamos a nuestro tercer principio de esta mañana. Leo hasta el verso 20, porción final. Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Verso 19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. El tercer principio que quiero compartir hoy con ustedes es: no olvides para qué fuiste hecho libre. Hemos dicho: no olvides de dónde fuiste liberado. No olvides lo que el Evangelio ha hecho en ti. Y no olvides para qué fuiste hecho libre. La Nueva Versión Internacional traduce el versículo 17 de la siguiente manera: esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Vea lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Pablo menciona después incluso que el celo no es malo. En su contexto, tal y cual lo está mencionando Pablo, pero estos hombres no tenían buenas intenciones y su celo ciertamente era incorrecto. Pablo acusa una vez más a los judaizantes ya no solo de presentarse como falsos maestros, sino ahora desenmascara sus intenciones. No abrigan buenas intenciones, dice Pablo. Estos falsos maestros, hermanos, no estaban verdaderamente preocupados por la condición espiritual de los Gálatas. Ellos solo querían ganar adeptos para su religión. No sé si les suene parecido a muchas supuestas iglesias al tiempo presente. En un momento hablamos de esto. Los judaizantes, dice un comentario bíblico lo siguiente: los judaizantes les hablaban como si trataran de conquistarles. Pero son pretendientes falsos que carecen de amor o interés verdadero en ustedes o en su bienestar. Eso es lo que estos falsos maestros estaban procurando. Decían tener celo por los Gálatas. Ahí estaban muy preocupados por ellos, supuestamente. Pero ese celo estaba motivado por intenciones deshonestas. No era un interés verdadero. No velaban por el bienestar de los Gálatas. Pablo, con enternecidas palabras, les hace saber a los Gálatas que él verdaderamente tiene un interés genuino por el bien de ellos.
a diferencia de las intenciones de los falsos maestros. En esas enternecidas palabras, Pablo les habla como una madre que ama a su hijo amado. Aquel hijo que quiere irse de sus brazos hacia un camino no correcto. Fue por medio de Pablo que los Gálatas nacieron en un nacimiento espiritual, por la proclamación del Evangelio en boca de Pablo. Así es que con dolor en su corazón, Pablo les llama hijitos míos. Y les explica que otra vez está sufriendo dolores como una mujer en parto. Pablo sufrió por primera vez cuando fue a ellos, debido a sus circunstancias personales y debido a lo que implicaba predicar el Evangelio de Cristo en ese siglo. Ahora, el apóstol Pablo sufre por las circunstancias en que se encuentran los creyentes gálatas. Ellos estaban yendo en una dirección que era contraria al Evangelio de Cristo. Mamás aquí presentes, ¿cómo se sienten cuando ven a sus hijos yéndose en una dirección incorrecta? Que saben bien perjudicará sus vidas, que no terminarán bien. Bueno, Pablo está presentando ese amor maternal a los Gálatas diciendo: sufro por su condición, me duelo por la vida que están llevando, por el camino que están tomando, por la dirección en la cual se están moviendo. Porque era una dirección contraria al Evangelio de Cristo. Era una dirección contraria a la que Pablo les había mostrado. Y Pablo está sufriendo por esto. Y enternecidamente les hace saber esto a los Gálatas. Eso es muy distinto a la posición que está presentando de los falsos maestros, quienes dicen tener celo por los Gálatas, pero realmente no están interesados en su bien. Pero Pablo sí. El apóstol Pablo sí está interesado por el bien de los Gálatas. Pablo no perseguía un interés personal, hermanos. Su celo por los Gálatas era genuino. Su amor por la iglesia de los Gálatas era como una madre que aún con todos los dolores soporta hasta dar a luz. Ninguno de los hombres sabemos de qué se tratan esos dolores, ni en mínima manera. Pero lo que sí podemos notar es que por mucha queja y mucho sufrimiento que podamos ver en una madre, esos grandes dolores son apaciguados, son amortiguados por el gran amor de la criatura que en su vientre se está formando. Y Pablo estaba dispuesto a soportar esos dolores. A soportar, dice, hasta que Cristo fuera formado en los creyentes gálatas. ¡Wow, hermanos! ¡Qué interés, qué amor genuino de Pablo por esta iglesia! A fin de cuentas, hermanos, la semejanza a Cristo es la meta de la vida del creyente. La semejanza a Cristo es la meta de la vida del creyente. Para eso es que Dios envió a su Hijo y nos libertó de la esclavitud del pecado, con fin de formar a Cristo en nosotros, hermanos. No olvide esto. No olvides para qué fuiste hecho libre. Fuimos rescatados de la esclavitud, fuimos hechos libres para que Cristo fuese formado en nosotros. Esta es la meta final del creyente: ser conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Dice Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro designio. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Ese es el propósito de nuestra redención.
Que para la gloria de Dios el Padre nosotros seamos hechos a imagen y semejanza de Cristo. Que seamos un reflejo de la gloria del Dios que nos creó para su gloria. El celo de Pablo por los creyentes gálatas era precisamente este, hermanos. Y este es un buen celo. Que Cristo fuera formado en ellos. Que Cristo fuera formado en ellos. Que cada día fueran más como Cristo. Mientras los falsos maestros judaizantes en su supuesto celo en realidad estaban alejando a los creyentes de Cristo, Pablo quería que Cristo fuera formado en ellos. Que cada día se asemejaran más a Cristo. Es un caso completamente contrario. Así es que, hermanos, iglesia, no olvides para qué fuiste hecho libre. Para ser conformado a la imagen de Cristo. Para que Cristo sea formado en ti. Por eso nos llamamos cristianos. Porque nos identificamos como discípulos de Cristo. Y un discípulo no hace más que aprender de su maestro para ser como su maestro. En eso consiste la vida cristiana. En aprender de la revelación de Cristo por medio de las Escrituras para ser conformados a la imagen de Cristo. Y un día el Dios Todopoderoso conformará su imagen de manera perfecta en nosotros. Culminará esa obra. Y nosotros somos llamados a ser conformados a esa imagen. Un comentario bíblico dice, un verdadero siervo de Dios, y escuche con atención esto, un verdadero siervo de Dios no se aprovecha de la gente para establecerse a sí mismo o a su obra, sino sirve con amor para ayudar a la gente a conocer a Cristo mejor y glorificarlo. Cuídate del obrero religioso que quiere tu lealtad exclusiva, diciendo que él es el único que está en lo correcto. Él te usará tanto como pueda y después te dejará por otro. La tarea del líder espiritual no es ensalzar ni su ministerio ni a sí mismo, sino provocar a la gente a que ame y siga a Cristo. Y este era el caso de Pablo. Y Dios nos guarde, Dios guarde su siervo, hermanos, que este sea nuestro sentir también. Que sirviendo a la iglesia de Cristo y proclamando la verdad de las Escrituras, nuestro único deseo sea que su iglesia conozca a Cristo y sea como Cristo. Que los que escuchan la predicación de esta palabra amen y sigan a Cristo. Porque tristemente, al igual que los gálatas se enfrentaron a falsos maestros, en el tiempo presente hay falsos maestros y falsas doctrinas y falsos evangelios. Y los falsos maestros quieren seguidores que les den a ellos la gloria. Mientras Pablo quería compañeros que glorificaran a Cristo junto con él. Y en medio de este panorama que encontramos en esta porción de los Gálatas, hermanos, usted y yo podemos apercibirnos de algunas características de las sectas, de las falsas iglesias, de los falsos maestros, donde en el supuesto nombre del evangelio, los ministros abusan de sus congregantes, de palabra y en hechos, económicamente, emocionalmente, como manteniéndolos cautivos, esclavos, como si fuesen dueños del rebaño, cuando lo que los pastores somos simplemente mayordomos del rebaño que es de Cristo el Señor, el pastor de las ovejas. Así es que, como este comentario nos advierte, hermanos, cuidémonos del obrero religioso, cuidémonos del falso maestro. No olvide para qué fue rescatado, para qué fue hecho libre. Los falsos maestros quieren seguidores que les den a ellos la gloria.
Pero el verdadero siervo de Cristo proclamará a Cristo el Señor para gloria de Él, no para gloria del que predica, sino para aquel que es predicado. Pablo no les está diciendo a los Gálatas lo que a ellos les gustaría oír. Esa es una característica de las sectas o de las falsas iglesias y de los falsos maestros, que dicen a los hombres lo que ellos quieren oír para mantenerlos ahí, cautivos, aprisionados, como esclavizados. Pero Pablo no le está diciendo a los Gálatas lo que ellos quieren oír. Él les está diciendo la verdad. Y hermanos, la Escritura dice que la verdad trae libertad. La manipulación en la enseñanza de los falsos maestros pretende mantener a las personas cautivas. Manipulan las emociones de modo tal que aquellas personas se sientan mal consigo mismas por no ser leales a la denominación o a la iglesia, pero en el mayor de los casos al pastor, al ministro. Es que mi pastor dijo que, es que mi pastor no me deja, es que mi... Hermanos, qué abuso fatal, qué peligro tan letal. La tarea del líder espiritual no es ensalzarse a sí mismo ni su ministerio. La tarea del líder espiritual es que ustedes puedan ver a Cristo y amar a Cristo y servir a Cristo y hacerlo juntos como el cuerpo que somos de Cristo, como una misma familia de fe. La Escritura dice que Dios ha dado como dones pastores y maestros a la iglesia a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, no para servirse de ellos, sino para servir junto a ellos, para hacer cumplir la obra que el Señor nos ha dado en este mundo. La mayoría de las sectas muestran un gran interés e incluso afecto hacia los posibles miembros de su movimiento y les hacen muchas promesas de satisfacción personal. Una felicidad sin igual prometen. Aquí te vamos a tratar así, aquí te vamos a dar esto, aquí vas a recibir esto, aquí vas a vivir esto, aquí vas a experimentar esto, aquí vas a sentir esto. Muchas promesas de bienestar, de felicidad. De ahí que el evangelio, el supuesto evangelio de la prosperidad sea tan popular al tiempo presente. Porque le dan al hombre lo que quiere oír. Le ofrecen y le prometen lo que quiere recibir. Tal como sucedió con los judaizantes. Y de este modo, la naturaleza de su esclavitud espiritual se disimulaba muy bien. Recuerde que mencionamos que hay tanto grado de verdad que les parece imposible discernir entre la mentira. Hermanos, no olvidemos, si es necesario, como John Newton, plasmemos frente a nosotros aquellas verdades del evangelio que no debemos olvidar. Hoy cuando menos he hablado de 3 principios que no debemos olvidar. No olvides de dónde fuiste liberado. No olvides lo que el evangelio ha hecho en ti. No olvides para qué fuiste hecho libre. Para ser conformado a la imagen de Cristo, para que Cristo sea formado en ti. Esta predicación quizá podría garantizar mayor éxito si yo prometiera prosperidad, bien y riqueza para todo el que escucha y atiende a la predicación. Pero no es para esto que Cristo nos hizo libres, aunque si bien en su bondad y en su misericordia el Dios Todopoderoso nos beneficia, nos colma de bondades. Pero Él nos salvó, nos rescató, nos hizo libres del pecado para formar en nosotros a Cristo. Para formar en nosotros a Cristo. No más esclavitud. No más esclavitud, iglesia. No volvamos a los mismos rudimentos. ¿Cómo podemos vernos envueltos
volviendo a la esclavitud. Quizás usted puede decir, no, yo no más ídolos. Una vez que el Señor me rescató de eso, quemé todo, me deshice de todo y no más. ¿Será acaso que estamos levantando nuevos ídolos en nuestro corazón? No necesitan ser de madera, no necesitan ser de barro. Incluso no necesitan ser imágenes. Pueden ser personas. O como en el caso de los judaizantes y algunos de los gálatas, pueden ser tradiciones, pueden ser leyes, pueden ser estatutos de hombres. Hermanos, de repente los cristianos no nos percatamos de qué tan religiosos nos hemos vuelto y qué tan legalistas nos hemos vuelto cuando hemos establecido nuestros preceptos como fundamentos bíblicos, como verdades inamovibles. En ese sentido, bajo la advertencia de Pablo y bajo su exhortación, estamos también volviéndonos, hermanos, a la esclavitud. Es que los cristianos no hacemos esto, los cristianos no hacemos aquello. Y de repente, más que presentar la Biblia, más que predicar el Evangelio, los cristianos tenemos un listón de lo que hacemos y lo que no hacemos, de lo que nos prohíbe nuestra religión. Hay gente que tiene este concepto acerca del cristianismo. No con esto estoy llamándonos a la liberalidad en pro de la gracia o en el tenor de la gracia. Pero sí debemos tener cuidado, hermanos, que estemos erigiendo nuevos ídolos en nuestro corazón. Incluso la defensa de nuestras denominaciones a veces puede ser ese nuevo ídolo en nuestro corazón. No, es que las iglesias bíblicas, esas son las únicas con la verdad. No, es que las iglesias tales, las iglesias estas, y hermanos, puede ser que estamos convirtiéndonos en un nuevo sistema legalista, que está anteponiendo los preceptos de hombres al Evangelio mismo. No olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Quizá hemos adaptado nuestras antiguas prácticas pecaminosas de las cuales hemos sido libertados por nuevas prácticas pecaminosas. O las hemos nada más como resanado, que no se vean tan feas, ¿no? A veces nuestro lenguaje habla de eso, ¿no? La contextualización de ciertas palabras que se han vuelto permisivas en nuestro lenguaje. Seguimos estando atados con una cuerda que parece ser más ligera, pero seguimos estando atados quizá a ciertas prácticas, a ciertos pecados. No olvide, querido hermano, no olvides de dónde fuiste libertado. No olvides lo que el Evangelio hizo en ti. Glorifica al Señor por lo que Él ha hecho en ti. Aviva aquello que el Señor hizo en ti. Recuerda el amor, recuerda el aliento, la esperanza, recuerda la felicidad y el gozo que el Señor derramó en ti cuando por primera vez escuchaste el Evangelio y respondiste en fe a lo que Cristo en la cruz hizo por tus pecados. Recuérdalo cada día. Recuérdate cada día las verdades del Evangelio y no te alejes de aquello que te ha sido predicado por fe y para fe. No más esclavitud. No te olvides que fuiste hecho libre para ser hecho conforme a la semejanza de Cristo. Y persigamos, hermanos, persigamos ese propósito. Desechémonos del viejo hombre y revistámonos del nuevo, el cual está siendo conformado a la imagen misma de Cristo. No escudes más tu pecado. No trates de evadir tu culpa. Confiesa tu pecado. Vuelve a Cristo sin temor. Espera de Él su salvación. Confía en su perdón. Y camina en busca de la santidad. Clama al Espíritu del Señor que cada día tú seas más como Cristo. Que seas menos tú, que seamos menos yo y que sea más Cristo en nosotros. No más esclavitud, hermanos. Vamos a estar viendo en adelante que Cristo nos hizo libres. Y seremos llamados con gran énfasis por el apóstol Pablo a permanecer en esa libertad. Pero no olvide estas verdades. No olvide de dónde fue liberado. No olvide lo que el Evangelio ha hecho en usted. No olvide para qué fue hecho libre. Y no más esclavitud, hermanos. No más esclavitud.